Hay tensiones, tironeos, idas y vueltas en lo que hace al tratamiento del presupuesto 2023 en la legislatura bonaerense, empezando por la Cámara de Diputados. Ayer a la tarde parecía que se había destrabado todo, había alguna diferencia entre el gobierno del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio, por lo que es un coeficiente de distribución de fondos para obras en los municipios, un poco desconfiados los muchachos de Juntos por el Cambio. Parece que se había destrabado, hoy parece que volvió algún fantasma por ahí, pero lo cierto es que en breve se va a estar tratando y dicen que hay números para aprobar el presupuesto 2023, de que va a pasar de diputados al Senado, y esperemos que para la noche de hoy o madrugada de mañana tengamos la noticia de que hay presupuesto y ley fiscal para el 2023. Nosotros hemos entrevistado de forma exclusiva en las últimas horas al presidente y diputado provincial del bloque Avanza Libertad. Nos referimos a Guillermo Castelo, quien de esta manera empezaba analizando lo que era este recorrido sobre el presupuesto 2023 emitido por el gobernador Axel Kicillof. Guillermo Castelo, presidente del bloque Avanza Libertad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hubo un presupuesto muy discutido, muchas tensiones. ¿Cuál ha sido la postura del bloque? Mira, con respecto al presupuesto del año 23, nosotros votamos en contra en nuestro bloque porque creemos que es un presupuesto gastomaníaco, sube el gasto público de una manera monumental, 120% respecto del año pasado. Hay un aumento sideral, digamos, de todas las partidas, hay muy poca baja de impuestos, hay una suba importante de impuestos, tanto inmobiliario, que no tiene topes, el inmobiliario rural, el impuesto a automotores. No hay, como nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo, no hay derogación de impuestos que son distorsivos, como el impuesto inmobiliario complementario o como el impuesto al ITGB, que se llama el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o la tarjeta de crédito. Se gasta en situaciones, digamos, ridículas, como es el astillero Río Santiago, que es un astillero que está acá en Ensenada, que gasta 20.000 millones de pesos por año para no hacer nada, para hace 30 años que no hace un barco. Digamos, es un presupuesto con mucho gasto público, digamos que no reduce impuestos, que prevé el nombramiento de 30.000 empleados públicos más para el año que viene. Es un presupuesto que nosotros no podemos votar bajo ningún concepto. Tiene mucha discrecionalidad, tiene mucho aumento de impuestos y nosotros creemos que hay que ir por el camino inverso. Nosotros creemos que hay que devolverle la plata a la gente, que la plata está mejor en el bolsillo de la gente que digamos, en las cajas de los funcionarios públicos. Por eso votamos en contra. La segunda vez, el segundo año, que votamos el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y la ley impositiva en contra. ¿Usted propone privatizar, por ejemplo, empresas como Río Santiago, astilleros, y eliminar ministerios? Mirá, este gobierno provincial tiene una cantidad enorme de ministerios, de secretarías, de direcciones, digamos, que no se compadece con los servicios que le presta al ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Tiene cerca de 21 ministerios con sus respectivas organigramas, direcciones, viceministros, secretarías, subsecretarías, que no prestan ningún servicio. Hay algunas de ellas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de las Niñeces, este tipo de cosas, digamos que no son los que preocupan a la gente, y son gasto público en definitiva, ¿no? Nosotros creemos que habría que reducir a 8 los ministerios, claramente, a nivel nacional también. Creemos que hay que terminar con el gasto público improductivo, y acá tenemos mucho gasto de la política. A veces el gobernador dice, ¿y dónde voy a recortar? Y acá tenés para recortar. En vez de tener 21 ministerios, tenés que tener 8. Tenés que reducir la planta política, es una planta enorme, es muchísima más grande que la que tenía Vidal en su momento, ha crecido cerca del 120% la planta política, y eso es gasto. Eso la gente tiene que entender en Junín o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, que el gasto público, digamos, se financia con impuestos, y la gente está cogotada de los impuestos. En la provincia de Buenos Aires la presión impositiva es una de las más altas del país, y el gobierno de la provincia de Kicillof no tiene ningún interés de bajar el gasto, y por lo tanto tampoco puede bajar los impuestos, que nosotros lo que venimos justamente proponiendo desde el principio de nuestra gestión es bajen los impuestos, digamos, bajen el impuesto, vuelvo a repetir, el impuesto al inmobiliario complementario, ingresos brutos, las escalas de este año son iguales que las del año pasado y son más altas que la época de Vidal. Ingresos brutos, como todo el mundo sabe y sobre todo sabe la gente del campo, es el peor impuesto que existe a nivel mundial, es un impuesto en cascada,
donde se agrega en cada etapa productiva un nuevo impuesto. O sea que el producto final termina saliendo entre 15 y 20% más caro que al principio. Es un impuesto que hay que eliminar eso, ¿no? Te mata a los productores, termina produciendo, digamos, gastos innecesarios al consumidor final. Eso hay que eliminarlo directamente. Hablando de impuestos, usted propone algo sobre los impuestos rurales que sería novedoso, ¿no? Para comunicarlo. No, mira, yo presenté ahí, Martín, desde mi gestión anterior, en el año 2017, un proyecto para eliminar el impuesto inmobiliario complementario, que lo sufren muchos, digamos, gente del campo, ¿no? Que tienen parcelas, varias parcelas y un solo campo, que tienen que pagar impuestos por cada una, impuesto inmobiliario por cada una de las parcelas y después un impuesto cuando tiene más de una parcela o una parcela y una casa o un departamento en La Matanza o como sea, tiene que pagar un impuesto por todo lo que tiene, que es un impuesto a los bienes personales, digamos, escondido en definitiva, ¿no? Es como si uno pagara un impuesto a los bienes personales, que es un impuesto nacional, lo paga en la provincia de Buenos Aires. Es claramente inconstitucional esto, lo está pagando mucha gente en la provincia de Buenos Aires y nosotros ya presentamos 3 veces un proyecto para eliminarlo esto. Esperemos que la justicia en algún momento, porque no creo que la legislatura acompañe, porque acá hay una caja política muy fuerte de siempre del oficialismo de turno que no quiere desprenderse de 10.000 o 15.000 millones de pesos por año que le está sacando la plata del bolsillo de la gente, en definitiva. Este impuesto no debería existir. Nosotros vamos a seguir insistiendo y eventualmente vamos a judicializarlo también. Corría la versión de que se posterga el revalúo para los rurales, para todos los sectores rurales. ¿Esto es así? ¿Y cuál es la postura? Mira, nosotros estamos pidiendo justamente que haya un tope, sobre todo para las grandes, digamos, extensiones o de campo, ¿no? Que ahí el presupuesto le ha sacado el tope. Cuando pasa de una determinada cantidad de dinero a la evaluación fiscal, le ha sacado el tope, cosa que no pasa con las evaluaciones menores, donde tiene un tope de 40, 50, 70%. En las evaluaciones, incluso CARVAP ha protestado la semana pasada justamente para que revean esto, porque si no los impuestos son confiscatorios directamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve. Sobre todo en el contexto de la sequía que hay, ¿no? Claro, sí, la mitad de la Argentina está viviendo una situación desesperante, ¿no? Hace un montón de tiempo que no llueve. Se está perdiendo, por supuesto, el maíz, la soja, el trigo, así que a mí me parece que hay una situación para el interior que hay que contemplar claramente. Vamos a ver si eso queda, digamos, en cabeza del Poder Ejecutivo. O sea. Bueno, escuchabas a Guillermo Castelo, presidente del bloque Avanza Libertad, diputado provincial aquí en Provincia de Buenos Aires. Bueno, es mucho más extensa la nota, pero decidimos justamente pasarla en función de lo que hace la coyuntura de las finanzas en Provincia de Buenos Aires. Después vamos a dejar para otra ocasión justamente el resto, donde habla de la caja del Banco Provincia, la caja de jubilación del Banco Provincia. Bueno, cómo viene la mano con respecto al año 2023, lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Aquí, en el Enfoque Provincial, por FM Keops, por AM 1520.